Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Los Rangers lideran el camino. Este es el lema que ganamos en la sangrienta playa de Omaha, y esta frase nos describe mejor. Antes de ingresar a la escuela de guardabosques, serví en Rakasana, pero cuando salí de allí, me ofrecieron un puesto en el 75º Regimiento de Guardabosques, que técnicamente tiene sus orígenes en Rogers Rangers, famoso durante la Guerra Francesa e India. Luego pasé un tiempo intensivo en la provincia de Paksh, trabajando con la población local a ambos lados de la frontera afgana. Los pastunes son un pueblo cruel y despiadado, lo que puede explicar por qué Afganistán se ha convertido en una barrera para todas las naciones occidentales, desde los macedonios, los británicos, los rusos hasta nosotros. La mayoría de los muchachos permanecen en el servicio durante los 20 años completos. Reciben su insignia de guardabosques. Pero mi opinión cambió debido a un incidente. Era una noche sin luna, y estábamos de guardia en un puesto de control en Kabul Gulf Road. Los guardabosques no se utilizan para tareas normales, pero la inteligencia recibió información sobre un ataque terrorista inminente en la Universidad de Guards, y nuestro escuadrón era la única fuerza disponible. La oscuridad en los valles del Hindú Kush es absoluta, y es posible que tengas la sensación de que eres la última gente del mundo sentada en un tramo de carretera desierto en esta tierra antigua y despiadada. Alrededor de la medianoche, escuchamos que algo grande se acercaba, así que encendimos nuestras luces tácticas para advertirles que se detuvieran. Lo que iluminamos fue un gran camión de cemento, y venía hacia nosotros a gran velocidad. Volvimos a encender nuestras luces tácticas, pero él no disminuyó la velocidad. En este momento, el coche no estaba a más de 100 metros de nosotros. Todo el mundo sabía que la batidora podía llenarse con suficiente Semtex o C4 para volarnos a todos. Y no se detuvo. Entonces el comandante nos ordenó abrir fuego. Vacié el cargador de 30 cartuchos de mi sierra, y creo que fui yo quien mostró más moderación. La amenaza del camión que se acercaba era tan aterradora que finalmente se detuvo. El primer temerario que lo examinó no encontró explosivos, solo cemento. El problema era que había un anciano allí. No podíamos preguntarle por qué no se detuvo. Porque estaba muerto. No sufrimos consecuencias. Hicimos todo de acuerdo con las reglas, pero aún así no pude deshacerme de su imagen. Así que renuncié al final de mi servicio. Me harté de matar. Ahora quiero ayudar a la gente. Decidí que la mejor manera de lograr este objetivo era algo en el campo médico. Sabía que a la edad de 31 años, era demasiado mayor para seguir la ruta tradicional de la escuela de medicina. Además, no tenía formación académica, pero el programa de paramédicos parecía algo que podía manejar. Estaba nerviosa cuando fui a la entrevista. Tenía una ventaja en la admisión debido a mi condición de veterano, pero tenía una licenciatura en línea. Era biología, no enfermería ni nada médico. Sin embargo, 6 años como médico de combate me hicieron increíblemente calificado a sus ojos. Cuando estás en una unidad de guardabosques, eres un soldado de infantería hasta que te digan lo contrario. Así que nunca estuve cubierto por el artículo 25. Pero hice 18 semanas de entrenamiento médico en Fort Sam Houston, y ese fue lo que hice en nuestra unidad. Entonces, ese otoño comencé a tomar clases en la Escuela de Medicina y Salud Pública de Agüe, justo entre los dos lagos frente a Delaplane Court. Este fue mi primer contacto con una institución médica. La medicina tiene sus aros de fuego, al igual que el ejército, y rápidamente encontré mi lugar en el gran esquema de las cosas. Los miembros de la Facultad de Medicina estaban en la cima de la cadena alimentaria. Por lo general, caminaban al trabajo justo en el agua del lago Mendoute. Luego estaban los estudiantes de medicina. Extrañamente, su mierda no apesta. Los administradores de hospitales y salud pública creían que todos los médicos eran incompetentes, especialmente cuando se trataba del corazón de una buena atención médica. El papeleo. Luego estaban enfermeras y estudiantes de paramédicos. Éramos demasiado numerosos e insignificantes para que los grandes y los buenos se fijaran en nosotros.
El cuerpo estudiantil en sí mismo fue una revelación, especialmente para un chico con mis antecedentes. Me uní al ejército a los 18 años y pasé casi la mitad de mi vida bajo una estricta disciplina militar, por lo que era difícil para mis compañeros entenderme. Esto se debió principalmente a que eran más jóvenes que yo y nunca habían experimentado con lo que tuve que lidiar. Creces rápidamente en el ejército. Desde el primer día del campamento de entrenamiento, se te inculca la responsabilidad personal, y nada te enseña más sobre tu mortalidad que las patrullas diarias en lugares como Candeg Pro Gardés. Mis compañeros de clase nunca habían experimentado esto, así que todos me parecían jóvenes, especialmente con la constante caza y fiesta de chicas. Los paramédicos practican el diagnóstico y tratamiento de atención primaria de salud en lugares remotos. Por supuesto, esto sucede bajo la atenta mirada de un verdadero médico, como a muchos médicos les gusta señalar. Así que hice mi residencia de posgrado en medicina familiar en una pequeña práctica al sureste de Eau Claire. El lugar estaba lejos de Chicago o incluso de Eau Claire. Era un pequeño pueblo de 1500 residentes cerca de Wisconsin Dells. Era hermoso en el espíritu de un lugar que el tiempo había olvidado, gentil y pacífico, y comenzó a desterrar las pesadillas. Vi demasiada muerte en mi vida pasada y comencé a entender a dónde pertenecía. Los pueblos pequeños de Wisconsin están en el medio de la nada, así que desde la perspectiva de la medicina familiar, yo era el único médico de la ciudad. Ya tenía una licencia. Pasé por alto cuando me gradué y pude recetar medicamentos, pero aún tenía que estar bajo la supervisión de un médico con licencia. Mi médico supervisor era un médico de familia local. El Dr. Bolt Morton más o menos me dejó a mí el cuidado del paciente. Él aparecía de vez en cuando para demostrar su presencia. Había vivido en el campo toda su vida, excepto durante su tiempo en la Facultad de Medicina de la UA, y parecía y actuaba como sacado de una película de tormenta de polvo de la década de 1930. Era un anciano amable que sirvió fielmente a su comunidad durante más de 50 años. Creo que él me veía como un hijo porque siempre fue amable y servicial conmigo. La clínica en sí estaba ubicada en un edificio en la calle principal. Era pequeño. Esencialmente, era yo, una enfermera y una recepcionista. Las enfermeras viajaron desde Madison para realizar asignaciones clínicas. En su mayoría se trataba de personas de 22 a 23 años, recién terminando o terminando sus estudios. La ciudad no era un lugar de entretenimiento, así que mis enfermeras acudieron a Eau Claire por diversión. El hecho de que las chicas fueran a Eau Claire por la vida nocturna debería darte una idea de lo interesante y vibrante que era nuestra ciudad. Tenía casi 34 años en ese momento y mi único objetivo era establecerme. El problema era que no tenía a nadie con quien establecerme, a pesar de los esfuerzos de los lugareños. Yo era su versión del médico de la ciudad, y había muchas mujeres solteras que dejaron en claro su interés. Aún así, he estado con todo tipo de mujeres en mi carrera militar, desde debutantes en Fort Bragg hasta burdeles en Kabul. Entonces, las mujeres en este lugar no podrían interesar a una persona tan sofisticada como yo. Pero eso cambió una mañana de primavera. Wisconsin es un lugar aterrador. En invierno, la nieve llega hasta las rodillas, los colores son solo blanco y negro y el aire es tan frío que congela los pelos de la nariz. Pero luego cambia el clima. Sale el sol, se calienta, aparecen hojas verdes y llega mayo. Me informaron que O'Family Medicine estaba enviando una nueva enfermera pasante que rápidamente solicitó esta asignación. Esto era sorprendente en sí mismo, ya que la mayoría de las enfermeras sentían que estaban siendo castigadas. Llamé al médico y esperamos detrás del mostrador para entrevistar a la nueva chica. Mientras esperábamos, se abrió la puerta y entró una mujer. Ella era absolutamente impresionante. Rubia sueca, con cabello largo, grueso, casi blanco enmarcando un rostro ovalado perfecto. Parecía una modelo de portada de una revista deportiva, aproximadamente 5 o 6 años alta, delgada y claramente en buena forma física, con piernas largas, hermosas y bien tonificadas y una modesta falda de negocios. Probablemente tenía unos 29 años.
Debería haberme regocijado por su inesperada aparición. Sin embargo, en realidad estaba un poco molesto. Esta era una mujer que cualquier hombre querría conocer mejor. Pero en cambio tuve que entrevistar a una estudiante de enfermería dolorosamente sincera. Esto ilustró el momento que he estado experimentando últimamente. Cuando veía a una mujer que me gustaba, estaba ocupada haciendo otra cosa o ella caminaba por la calle con su esposo e hijos. Dije bruscamente, siéntese, señorita. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como podamos. Ella dijo, ¿Doctor Morton? El doctor respondió que sí. Ella parecía un poco desconcertada y me preguntó, ¿quién eres? Respondí bruscamente, quizás con demasiada rudeza, que soy su paramédico. ¿Cómo puedo ayudar? Ella también respondió, mi nombre es Eva Petersen, y tenía programada una entrevista con el Dr. Bismorton para un puesto como aprendiz de enfermera clínica. Maldita sea. Esta increíble mujer era a quien estábamos esperando. Naturalmente, comencé a poner excusas. Dije, tratando de ocultar el nerviosismo en mi voz. Lo siento, señorita Pedersen. Esperábamos a alguien mucho más joven. Dios mío, ¿soy tan idiota? Ella sonrió ante mi vergüenza. Ella sabía la impresión que causaba en los hombres. Ella dijo, obtuve mi licenciatura con una beca Navy Rod, así que cumplí 4 años de servicio activo con los marines. Ella estaba en las reservas mientras hacía mi maestría en Chicago, y me llevó un tiempo. Genial. Ella era enfermera militar, oficial y probablemente más calificada que yo. El médico intervino en este punto. Se sentó viéndome retorcerse en el viento, con una expresión de indulgente diversión en su rostro. Dijo que esperábamos una estudiante de 4º año, Eva, no alguien con tus calificaciones. Luego agregó casualmente, ¿qué podría traerte de regreso aquí? Es este un lugar bastante lento para una mujer con tus antecedentes, ¿no agregó, y tu belleza? Sin embargo, lo pensé, ella parecía triste. Y me casé con un hombre absolutamente terrible justo después de salir de la marina. No sé por qué lo hice, excepto que él me perseguía tan persistentemente. Debería haber sido más fuerte, pero él fue tan persistente que finalmente cedí. Parecía avergonzada, y agregó, lo intenté. Realmente lo intenté. Pero una noche terrible en Barcelona, finalmente me di cuenta de que él no me amaba. Yo era simplemente de su propiedad. Como me enteré es demasiado personal para describirlo, pero me dio el coraje de divorciarme de él. Ella lloró, diciendo que, después del divorcio, estaba vacía y apática, simplemente a la deriva. Luego volví aquí para el funeral de mi padre y sentí que había encontrado mi lugar. Este simple lugar era donde mi vida era más feliz, y aquí es donde quiero estar ahora para siempre. Así que estoy deseando empezar de nuevo, y esta vez no me voy a ninguna parte. Por supuesto, mi respuesta personal egoísta fue, ella es libre. Así comenzó nuestra vida juntos, brindando medicina familiar a los residentes del condado de Eau Claire. Yo estaba en la cima de la cadena de mando cuando el Dr. B.C. Morton más o menos me entregó todos los aspectos del caso. Seguía siendo amable y solidario, pero ya tenía más de 70 años. Fue verdaderamente idílico. Hicimos atención primaria de rutina, diagnóstico y tratamiento básicos, y derivamos a Madison. Si nos encontramos con algo que no pudimos manejar o algo serio. Eva atendía pacientes y en la mayoría de los casos, mujeres de la zona. Traté con todo lo demás, niños, familias y algún paciente ocasional. Mi vida ha estado muy ocupada. Yo era un pilar de la comunidad, amado y respetado por todos en la ciudad. Y trabajé codo a codo con una mujer que era hermosa y una excelente amiga y compañera. Nuestro comienzo podría haber sido mucho más incómodo, pero al final del primer mes, estábamos lo más unidos posible entre un hombre y una mujer. Esto se debió principalmente a que solo éramos 2 en la oficina, y pasábamos de 8 a 10 horas al día. Pero también gracias a la influencia de la madre de Eva, Doris.
conocí a Doris por su restaurante. Ella era una de esas personas que solo se pueden encontrar en un pueblo pequeño. Vivía casi al lado de su restaurante, así que iba allí todas las mañanas a desayunar. Me mantuvo conectado con la comunidad y también me ayudó a estar al tanto del pulso de la ciudad. El restaurante era el centro de todos los eventos de la zona. Entonces, si querías saber qué estaba pasando, tenías que ir a Doris. Su restaurante había sido el centro de la vida de la ciudad durante al menos 30 años. Ella conocía a todos, y todos la conocían a ella. Claramente amaba a su hija y parecía tratarme como a un hijo adoptivo. Vivía en un pequeño bungalow. Era una vida de soltero, solo yo y mi perro, Buster. Adopté a Buster de un refugio en Madison. Es grande y feo, pero incondicionalmente leal y cariñoso. Una persona que aún sufre de hipertensión y otros síntomas de TEP necesita el poder calmante de un perro. Así que Buster siempre se sentaba al lado de la recepción para mostrarme quién me amaba. Un perro baboso grande no tiene cabida en un consultorio médico. Pero nadie entregó a Buster y, en muchos sentidos, era tan famoso en la zona como yo. Cualquiera que haya servido en los Rangers sabe cómo defenderse por sí mismo. Pero la madre de Eva, Doris, creía que yo moriría de hambre sola. Así que todos los domingos, Buster y yo éramos invitados a la casa Pedersen para la misma fiesta que recordaba de mi infancia en una familia alemana. La casa Pedersen era un clásico colonial de piedra de 2 pisos que se puede ver en todo Wisconsin. Era grande y sustancial, luminoso y ventilado, y olía a acción de gracias. Cada vez que venía de visita, Buster y yo nunca perdíamos un domingo, ambos por la misma razón. Comida. Doris era dueña de un restaurante, así que era una gran cocinera. Pero Eva era una médica de primera clase, no cocinera. Entonces la pregunta era, ¿por qué Eva era tan buena cocinera? De hecho, Eva podía cocinar una comida que podría alimentar a toda una brigada de infantería, y sus habilidades culinarias pueden haber sido un poco mejores que las de su madre. Estaba sentada en su sala de estar un domingo por la noche después de que Eva me diera algo que sabía como si viniera de la cocina de Lois Roman, de 14 años. Eva cocinó porque Doris tenía que trabajar el turno de la noche en el restaurante, así que estábamos completamente solos. Buster se aferró a mi pierna, como hacen todos los perros grandes, para mostrar afecto. Eva andaba por ahí con un lindo delantal con temática de la mamá de Brady que parecía sacado de la década de 1950. Era una visión absurda, ya que era exactamente lo contrario de quién era Eve y cómo se veía con sus uniformes médicos habituales. Ella vino, se sentó en la silla de enfrente y dijo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Me reí y dije, después de esta comida, puedes pedirme toda mi biografía, incluidos todos los secretos sucios. Ella dijo, ¿te gustan los hombres? Yo dije eso. Ella dijo, estaba pensando en por qué nunca intentaste ligar conmigo. ¿Es porque juegas para otro equipo? Solo tengo curiosidad por saberlo. Ella hablaba en serio. Le dije que nunca intenté ligar contigo porque eres mi colega. Trabajamos juntos. Ella dijo, ¿y qué? Todos los hombres con los que he trabajado intentaban hacer algo. Esto me puso irrazonablemente celoso, pero me contuve y dije con calma, no es que no te encuentre atractiva. Eres impresionante. Pero quiero trabajar contigo por el resto de mi carrera, al menos si depende de mí, y no querría arruinarlo por una aventura rápida. Agregué, te respeto infinitamente. Eres una excelente enfermera, y siento que es una falta de respeto tratar de golpearte mientras también estamos cuidando a la buena gente de este condado. Ella dijo, está bien, lo entiendo. Pero ahora estamos solos aquí el domingo. Si haces esto ahora, será una señal de que me encuentras atractiva, de que realmente me quieres. Luego vaciló y dijo en un susurro, tanto como te quiero. Y finalmente todo estaba abierto. Creo que era inevitable. Éramos 2 jóvenes sanos. Hemos estado trabajando juntos lo más estrechamente posible durante casi un año.
Durante este tiempo, nunca perdí la oportunidad de admirar su trasero firme y redondo, sus caderas dulces y firmes, su cintura delgada y sus hermosos pechos pequeños. Creo que ella me hizo lo mismo a mí. Trabajamos como un equipo bien coordinado y anticipamos los pensamientos de los demás, tanto que era como una pareja de ancianos casados. La gente del condado de Eau Claire dependía de nosotros, y el sentimiento de satisfacción y reconocimiento nos mantuvo en un sentido contento de compañerismo, que de hecho era un suelo fértil para que crecieran las semillas del amor. La hermosa mujer que había admirado y deseado acababa de ofrecerse a mí, y sabía que no decepcionaría a la pobre niña. La miré lo más abiertamente posible y le dije, si tenemos intimidad, quiero que sea una relación real, no solo sexo. Todavía tenemos que trabajar juntos, y el sexo siempre cambia la dinámica del equipo, así que no me interesa si es algo único, solo por un poco de diversión. Después de cenar esta noche, la miré fijamente, esperando transmitir mi sinceridad, y le dije, eres demasiado especial para mí para una aventura casual, así que tendrás que decirme que quieres algo más profundo y personal. Si no puedes hacerlo, quiero Liv esta noche y que los dos olvidemos que alguna vez lo mencionaste. Ella me miró como si finalmente hubiera descubierto algo que todos los demás sabían desde hacía mucho tiempo. Ella simplemente dijo, te amo, Jonathan. Te he amado durante mucho tiempo. Quiero todo lo que puedas darme, y quiero esto para siempre. ¿Es esto lo suficientemente claro para ti? Recuerdo haber pensado mientras caminábamos juntas a su habitación grande pero acogedora, que a mí no me pasan cosas así de perfectas. Nos casamos 4 meses después en una hermosa ceremonia de otoño en la iglesia luterana de la ciudad. Los luteranos son tan numerosos en los pequeños pueblos de Wisconsin como los católicos en el Vaticano. Fue un evento público que atrajo a cientos de simpatizantes, la mayoría de los cuales eran nuestros pacientes. Doris organizó la recepción. Era una cena para rivalizar con las fiestas que Julio César organizaba para las misas romanas. Dios me perdone, pero debo admitir que amaba a Doris mucho más que a mi propia madre. De hecho, Doris y el Dr. Boers Morton eran más para mí que mis padres biológicos. El médico y yo teníamos el tipo de relación que tiene un hombre joven con un modelo a seguir mayor, y Doris nos hizo sentir especialmente seguros, confiados y amados. Doris era una vieja sueca dura que vivía la vida al máximo, nunca retrocedía ante un desafío y siempre apoyaba a las personas que amaba. Ver la vida de Doris explicó mucho sobre el espíritu indomable de mi esposa. Doris simplemente tenía una dosis extra de sabiduría acumulada, lo que solo la hacía más atractiva. Tenía casi 70 años en ese momento, pero aún era enérgica e inspiradora personalmente, como debió haber sido cuando Eva estaba creciendo. La primera acción de Doris como suegra fue cambiarse de casa. Tenía una gran casa colonial de piedra de 2 pisos que ella y su esposo compraron en la década de 1970, parecía sacada de una película clásica de Andy Hardy y era un hermoso lugar para criar hijos. Mi pequeño bungalow era muy acogedor y cómodo, y estaba casi al lado del restaurante Doris, por lo que era conveniente y mucho más fácil de mantener para una mujer que trabajaba 10 horas al día. Doris probablemente podría jubilarse, pero parecía alimentarse de la energía de su establecimiento. Han pasado 7 años de vida absolutamente satisfactoria. Eva fue una maravillosa amiga, ayudante y amante. A algunas parejas les encanta comunicarse. Hicimos esto un poco, pero sobre todo pasamos tiempo juntos trabajando en la clínica y disfrutando de la vida como pareja casada, completamente satisfechos el uno con el otro. Nuestra clínica era prácticamente la única en un área de 600 metros cuadrados. Así que no pudimos tomarnos unas vacaciones prolongadas. Pero pasamos mucho tiempo al aire libre, haciendo kayak y explorando las vastas extensiones de naturaleza que nos rodeaban. Además de ser la mujer más sexy, Eva era muy inteligente, con un gran sentido del humor y habilidades excepcionales de enfermería. Ella leía tan bien que no sentí que estuviéramos atrapados en medio de la nada en Wisconsin. Ambos hemos visto demasiada maldad y crueldad, así que para nosotros, la paz y tranquilidad de nuestras vidas fue completamente reparadora y vigorizante. Sin embargo,
había una nube oscura. Casi desde el principio de nuestro matrimonio, intentamos tener hijos, pero ambos éramos médicos especialistas. Sabíamos que tenía que haber algún problema con su sistema reproductivo. Así que finalmente condujimos a Rochester, a 2 horas y media de Mississippi. La gente de Mayo simpatizó mucho, pero resultó que Eva tenía algún tipo de enfermedad crónica que probablemente le impidió llevar al niño a término. Por supuesto, había soluciones quirúrgicas, pero eran invasivas y dificultarían la concepción. El hecho de que Eva también tuviera 36 años en ese momento aumentó aún más las probabilidades en su contra. Así que al final, simplemente aceptamos el hecho de que no íbamos a tener hijos. Fue una época triste. Los dos queríamos hijos. Sin embargo, el destino eligió quitarnos una de las experiencias especiales de la vida. Eva estaba especialmente deprimida. Seguía diciéndole que no importaba, pero golpeó su ego femenino y pude ver que la desequilibró emocionalmente. Básicamente, ella se volvió mucho más necesitada y menos confiada en nuestra relación. En el pasado, ella estaba feliz de burlarse de mí por cualquier motivo. Ahora, a veces se lo guardaba para sí misma. También afectó su sentido del humor, que de alguna manera era aún más perturbador. Me dediqué a brindarle el apoyo que necesitaba y sabía que podía hacerlo. Entonces murió el Dr. Morton. Tenía unos 80 años, así que no fue inesperado, pero era un padre para mí y su muerte eliminó el apoyo de toda mi vida emocional y profesional. Extrañaba su gentil sabiduría y guía de buen corazón. Soy una persona que cree que puedo manejar cualquier problema y confío en mis habilidades. Pero como todos los demás, a veces necesito apoyo, especialmente después de un día difícil. Si alguna vez necesitaba aliento, siempre podía contar con el Dr. Morton y sus décadas de experiencia. Ahora tenía que hacer frente a una práctica en rápido crecimiento. Para empeorar las cosas, la ley me exigía estar bajo el cuidado de un médico con licencia. Geográficamente, estábamos un poco más cerca de la clínica Mayo que Madison, y tenían licencia de médicos para ejercer en Wisconsin. Entonces SOA resolvió este problema pidiéndole a uno de sus principales expertos en Mayo que se desempeñara como nuestro líder. Esta persona entraba una vez a la semana y se registraba diariamente por video para confirmar que estábamos trabajando bajo la supervisión adecuada. Conocimos a este hombre el lunes después del funeral del Dr. Previous Morton. Todavía estoy afligida, y Eva no estaba en la mejor forma. Me senté en la misma silla en la que me había sentado cuando Eva entró por la puerta hace 9 años. Los dos estábamos un poco nerviosos, como sucede cuando conoces a una persona de la que depende tu destino. Se abrió la puerta y entró un hombre. Era un par de años menor que yo, aproximadamente de la edad de Eva. Supe por su biografía que era un niño prodigio con una distinguida carrera académica e investigadora. Pero no esperaba que fuera tan alto y varonil. Normalmente no tenemos estrellas de cine interpretando a médicos en nuestra área. Me miró brevemente y luego dirigió su atención a Eva. Fue una actuación increíblemente poco profesional. Él dijo: «Soy el Dr. Chase Williams. Preferiría que me llamaras Dr. Williams o doctor. Necesitamos seguir siendo profesionales». Me di cuenta de que este bastardo estaba estableciendo que era superior a nosotros. Se volvió hacia mí y me dijo: «Entiendo que el médico anterior te dio una correa muy larga. No voy a permitir eso. Por lo tanto, necesito que registre sus actividades médicas para mi revisión. Cuando esté aquí, espero que confirmes cualquier consejo médico final conmigo». Me di cuenta de que él también era un fanático del control. Odié a este monstruo desde el primer día. Mi odio por él crecía cada mes. Me trató con desprecio. Fue personal, como si el hecho de que pudiera brindar atención médica fuera una especie de perversión de la ley. Me di cuenta de que no tenía sus calificaciones médicas. Pero la medicina familiar requiere mucho juicio, especialmente en el diagnóstico. Y he tenido décadas de experiencia manteniendo a mis pacientes sanos y felices. Como resultado,
me sentí resentido por su actitud. De hecho, si los lugareños vieran cómo me trataba, estaría en un gran problema. Pero este hombre no solo era inteligente, sino también astuto. Por eso siempre me humillaba cuando estábamos solos. Por otro lado, trató a Eva de manera completamente diferente. El doctor Dikalov la colmó de elogios. Vi que la ayudó a recuperar la confianza y la autoestima perdidas. Pero fue excesivo. No fueron celos, te lo digo. Fue solo un hecho médico. Eva era una excelente clínica y enfermera, pero no era la segunda venida de Florence Nightingale como este monstruo la imaginaba. Comencé a sospechar de los motivos de la doctora Tina Krenagolov. A menudo invadía el espacio personal de Eve, inclinándose para leer las cartas y colocando su mano sobre su hombro mientras hablaba. Era sutil, nada que justificara un reclamo de acoso sexual, pero estaba claro que estaba estableciendo el dominio. Por su parte, Eve pareció disfrutar de la atención. ¿A qué mujer no le gustaría eso? El tipo era rico, guapo y tenía ese aura divina que los mejores médicos envuelven alrededor de sí mismos. Incluso coqueteaba con él a veces de una manera segura en la oficina. Acepté esto como una reacción femenina normal ante un chico que claramente la encontraba atractiva, especialmente cuando estaba sentada allí mismo. Nunca dudé de la lealtad de Eva. Ella había estado en muchos lugares y había hecho muchas cosas y sabía lo que quería. Ella dejó en claro a todos los que nos rodeaban que me amaba y que hizo todo lo posible para demostrar nuestra conexión física. Ella me respetaba en nuestra vida diaria y volvía a ser tan inteligente, enérgica y sarcástica como siempre. No podía culpar al chico por sentirse atraído por Eve. Tenía casi 37 años en ese momento y estaba claramente por encima de todas las mujeres de la zona en belleza, gracia, elegancia y sofisticación. Cuando cumplió 30 años, cambió su peinado de femenino a femenino. Ahora llevaba un bob elegante peinado hacia adelante en dos alas afiladas que enmarcaban su hermoso rostro sueco. Solo una mujer con el cabello tan grueso como el de Eva podía permitirse un estilo así. Ella no ha perdido ni un ápice de su atractiva figura, solo la ha mejorado. Ella siempre fue delgada. Palabras como flexible me vienen a la mente. Pero agregó un poco de lo que realmente aman los hombres, un trasero más redondo y senos más grandes. Esto la hizo más seductora. El médico no omitió ninguno de estos detalles. Lo atrapaba mirando furtivamente el trasero de Eva mientras ella se inclinaba para recoger un archivo y él me miraba victorioso, como diciendo, ¿qué vas a hacer al respecto? Como tenía todas las cartas legales en sus manos, no había nada que pudiera hacer excepto empacar mis cosas y marcharme. Por supuesto, nunca haría eso porque en ese momento estaba completamente comprometido con la comunidad. El problema fue que el doctor se volvió cada vez más agresivo en su interés por Eve. No pensé que alguna vez pudiera abrir una brecha entre nosotros personalmente. Pero constantemente alabándola y humillándome, comenzó a separarnos. Profesionalmente, específicamente, estaba claramente decidido a destruir nuestra estrecha relación profesional. El diagnóstico es siempre más arte que ciencia. Por lo tanto, inevitablemente llega un momento en que Ibs y mis opiniones no coinciden. Solíamos discutirlo solo en beneficio del paciente. Nuestro único objetivo era dar lo mejor de nosotros. Ahora, si había un desacuerdo, el doctor lo convertía en una confrontación. Peor aún, hizo que pareciera que estaba siendo arbitraria y arrogante con Eve y siempre poniéndome de su lado. Esto estaba empezando a tener efecto. Con el tiempo, Eva comenzó a chismorrearme por pequeñas cosas. Cuando ella hizo esto, hablé con ella al respecto, como siempre, y eventualmente resolvimos el problema. Pero estas peleas cada vez más frecuentes comenzaron a ponernos nerviosos. Luego, el médico echó más leña al fuego. Así que hice lo que siempre he hecho en el pasado. Le pregunté sobre esto. Nos sentamos cómodamente en el sofá y vimos la televisión. Pensé, ahora es el momento. Entonces le pregunté a Eve directamente, ¿qué está pasando entre Williams y tú?
Era una pregunta simple formulada en un tono neutral. Ella se tensó y luego dijo con una voz un poco demasiado informal, que te hace pensar que algo está pasando. ¿De qué preguntas? Bueno, no podría decirlo directamente, me pregunto si te estás acostando con este tipo. Entonces dije, no lo sé. Parece que algo ha cambiado entre ustedes. ¿Hay algo que sucedió mientras yo no estaba de lo que tengamos que hablar? Ella se tensó y dijo casualmente, por supuesto. Nada. Lo dejé así. Pero Eva planteó más preguntas de las que respondió. En primer lugar, claramente estaba ocultando algo. Además, podría interpretar el cambio radical en el comportamiento del médico de dos maneras. Una posibilidad era que Eva hiciera algo para molestar al gran hombre. Esta era la opción más simple y probable. El otro era mucho más oscuro. Tuve un pensamiento frío de que tal vez estaban actuando por mí. Si es así, entonces lo hicieron muy torpemente. Entonces el médico soltó la bomba. Nos dijo que el Departamento de Estado le había pedido a Mayo que prestara a su eminencia para establecer una clínica para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas en Chiapas, México. Hubiera dado la bienvenida a su partida, pero terminó la declaración diciendo que quería que Eva se fuera con él. Exploté. Le dije enojado, ¿por qué quieres que mi esposa vaya a México contigo? Mi voz sonaba amenazante. Entonces dijo desdeñosamente, ¿qué pasa? ¿No quieres ayudar a los trabajadores migrantes pobres? Sé que eres demasiado ignorante para entender el panorama completo, pero tu esposa tiene una amplia experiencia trabajando en países del tercer mundo. De hecho, ella es la más calificada de todas las enfermeras de mi personal. Le dije enojado, pero ella no está en tu estado, dijo, ahora en el mío. Lo agregué. Sabes que tu contrato es con Mayo, ¿verdad? Entonces, o ella se va o cerramos esta clínica. No podía dejar que eso sucediera. Dije, esto es chantaje. Y se volvió hacia Eva. Le dije, Eva, no tienes que irte. Solo di la palabra y me iré. Podemos empezar en otro lado. Todos sabíamos que estaba mintiendo. No había otra clínica en un radio de 1 hora. Vi el dolor en el que estaba, y me enfureció aún más. Ella estaba en la misma posición que yo. Ella sabía que Golden Boy la estaba convirtiendo en su esclava personal, usando la cláusula de vigilancia contra nosotros. Simplemente no estaba bien. Pero esa fue la situación en la que nos puso la comunidad médica. Ella dijo muy a regañadientes, iré. Solo ha pasado un mes y estamos haciendo lo correcto. Realmente tengo mucha experiencia trabajando en condiciones improvisadas. Más importante aún, no quiero poner en peligro lo que hemos construido aquí. Así que haré lo que quiera el Dr. Williams. Se volvió hacia el médico y le dijo, si te ayudo, quiero que me prometas que dejarás de controlarnos y nos dejarás trabajar como trabajábamos antes de que vinieras. La mirada en los ojos de ese bastardo era pura maldad. Se volvió hacia mí y me dijo con voz burlona, sabía que ambos eventualmente verían esto a través de mis ojos. Bien podría haber dicho, sabía que eventualmente me dejarías acostarme con tu esposa. Miré a Eve, y ella estaba devastada. Siempre me pregunté por qué se casó con su primer marido. Este tipo parecía un bastardo egoísta número 1 de oro. Mientras que Eva fue tan gentil, amable, dulce y cariñosa como siempre. El problema era que ella era demasiado amable, demasiado educada y haría cualquier cosa para evitar la confrontación, como acaba de hacer aquí. Por supuesto, la mayoría de los profesionales de la salud tendrían dificultades para rechazar la oportunidad de ayudar a los menos afortunados. Eva ya lo ha hecho 3 veces en despliegues. Además, no hubo guerra en México. Estaba molesta porque tuvo que dejar a su esposo y su hogar feliz y vivir en la jungla durante varias semanas. Pero la tarea en sí era humanitaria y podía hacer frente a nuestra carga sola. En teoría, la solicitud de los médicos era muy razonable y quizás incluso loable. Sin embargo,
Todos en la sala sabían la verdadera razón por la que quería que Eve se fuera. Esto era para aislarla para que él pudiera presionarla por completo. Casi lo digo en voz alta. A diferencia de Eve, no tengo problemas con la confrontación. Pero sabía que una batalla feroz la humillaría. Ninguna mujer quiere que su esposo cuestione su fidelidad, y eso es lo que haría si hiciera un escándalo por su soltería con un médico. Entonces dije, quiero que me asegures que Eve estará bien. Él sonrió y dijo, no te preocupes. Cuidaré muy bien de ella. Las implicaciones de estas palabras eran casi insoportables. Pero al final, tuve que confiar en mi esposa, y el trato estaba hecho. Ella trató de matarme con amor todo el fin de semana antes de irse. Este comportamiento no habría sido extraño en sí mismo, pero sus lágrimas posteriores llamaron mi atención. Pregunté con preocupación, ¿qué pasó, Eva? ¿Por qué estás tan molesto? Ella dijo entre lágrimas, te quiero mucho. Simplemente no puedo soportar estar separada de ti. ¿Me amas ahora? Esta fue una pregunta cargada. Dije con verdadera emoción. Por supuesto que te quiero. Eres la única a la que realmente amé. Me encantó estar contigo y siempre te amaré. Esto la hizo sonreír. Tímidamente, dijo, a veces simplemente no puedo lidiar con mis sentimientos. Voló en un jet privado proporcionado por el Departamento de Estado. Todo el equipo médico estaba con ella. Despegaron del Aeropuerto Internacional de Rochester y se dirigieron directamente al Aeropuerto Internacional de Palenque con reabastecimiento de combustible obligatorio. Nos tomamos de la mano mientras la llevaba 2 horas y media al aeropuerto, con los dedos entrelazados. Eva sirvió 4 años como enfermera de combate en el Cuerpo de Marines. Ella es fuerte y está acostumbrada a los despliegues, pero parecía infeliz. El avión era un Army C-37B, que en su versión civil se llama Gulfstream G-550. No pensé nada, solo lo mejor para el doctor. Vi cómo todo el equipo abordaba el avión. 17 personas, personal de apoyo, otras enfermeras, Eva y el propio bastardo. Eva me miró angustiada por última vez antes de subir a bordo. Luego salieron y desaparecieron entre las nubes grises. Fue difícil ver a través de mis lágrimas. Mientras tanto, tenía una clínica que dirigir y pacientes que atender. Los sentimientos de deber significan mucho para mí. Eva me llamó más tarde esa noche. Ella estaba en un albergue que habían instalado fuera de Palenque en la Universidad Técnica. Ella dijo que vive en un dormitorio, pero la universidad en sí era un lugar increíblemente bueno, increíblemente moderno. Hablamos durante mucho tiempo. Ella estaba de humor para recordar todos los buenos momentos. La llamé de nuevo el lunes por la noche. Ella dijo que el primer día fueron principalmente reuniones. Ella dijo que estaba aburrida y que me extrañaba mucho. Lo entendí ya que coincidía completamente con mis sentimientos. En Kansas City, dijo que el equipo administrativo iba a buscar varios sitios para la clínica mañana. Ella dijo que sería solo ella, la enfermera jefe, un médico, un representante del Departamento de Estado y 3 enfermeras, que tenían varios lugares en mente. Todos ellos estaban ubicados en la parte más pobre y superpoblada de la ciudad. Ella dijo, no te preocupes, nunca estaré a solas con él. Bendícela. Ella sabía lo que estaba pensando. La llamé el martes y no hubo respuesta. He estado tratando de llamar todo el día. Su teléfono parecía estar apagado. El martes se convirtió en miércoles sin dormir. Debo haber llamado 1.000.000 de veces. No tenía idea de cómo pude trabajar ese día, pero hacer un trabajo significativo ayuda a lidiar con mucha ansiedad. Sin embargo, el peso se estaba volviendo insoportable. Decidí ir a Rochester. Llamé a la recepción y les dije que reprogramaran a los pacientes programados para mañana, diciendo que tenía un asunto urgente. Justo cuando estaba a punto de leave, escuché un golpe en la puerta. Lo abrí y vi a Doris en el umbral. Dije, Doris,
qué bueno verte, pero tengo que go. Ella me detuvo y me empujó de regreso a la casa. Fue tan inesperado que dije enojado, realmente tengo que go, Doris. Ella me miró seriamente y me dijo, me escucharás si valoras a tu esposa y a mi único hijo. Sentí que las paredes comenzaban a cerrarse. Me acerqué a la silla, me senté a recuperarme, respiré hondo y dije, cuéntamelo todo. No escondas nada. Doris es una de esas personas con sangre vikinga en las venas, y su mirada era igual de decidida. Ella dijo con furia en su voz, probablemente adivinaste que Eve tenía problemas con el Dr. Tess Williams. Entonces es verdad. Asentí. Doris continuó furiosamente, él la acosaba cada minuto que estabas fuera. Ella trató de evitarlo, pero él se volvió cada vez más descarado. Hasta que un día la atacó en una de las salas de examen. Debo haberme visto terrible, porque, agregó Doris apresuradamente, se soltó y corrió hacia mí. Regresé a la clínica y presioné a este bastardo contra la pared. Tenía mucha confianza en sí mismo, actuando como si tocar enfermeras fuera su derecho como médico. Le dejé en claro lo que la gente de esta ciudad le haría si dijera una palabra sobre lo que le acaba de hacer a Eva. Pensé, por eso Eve estaba actuando tan extraña. Esto también explica por qué ella no me lo dijo. Ella sabía que habría matado a ese bastardo sin importar nada. Entonces caí en la cuenta. También confirmó el repentino interés del médico en ayudar a la gente de México. Quería aislar a Eve de su apoyo. Mis niveles de ansiedad se dispararon. Doris me miró con expresión seria y dijo, no es por eso que estoy aquí. Eve me incluyó como su contacto de emergencia. Parecía aturdido. Dije, ¿por qué tú y no yo? Doris respondió amorosamente, no quería agregarte preocupaciones innecesarias. Se iba con el Dr. Tussey Williams. Esto ya fue suficientemente malo. Ella no quería complicar las cosas insinuando que el área era tan peligrosa que necesitaba un contacto de emergencia. Ella sabía que te lo contaría todo si pasaba algo. Luego agregó, perdiendo la compostura, simplemente llamaron y dijeron que el automóvil que Eve encontró abandonado cerca de uno de los sitios arqueológicos en los que trabajaba su grupo en una zona mala del pueblo, y supuestamente fueron secuestrados. Sabía que los secuestros no eran infrecuentes para algunos elementos allí, agregó Doris hoscamente. Un portavoz del gobierno dijo que estaban en conversaciones con las autoridades mexicanas para que regresaran a salvo. Estaba aturdido. Mi Eva, el amor de mi vida, fue secuestrada por una pandilla de criminales mexicanos y la gente que la puso en esta situación quiso negociar. Cada segundo que mi esposa pasaba en las patas de estos animales era un segundo demasiado largo. Algunas personas pueden ir a la iglesia a orar, pero los guardabosques siempre van por delante. Por lo tanto, sabía lo que tenía que hacer y no lo dudé ni por un momento. Mi decisión de ir allí y manejar todo yo mismo no fue tan idiota y egoísta como podría parecer. El rescate de rehenes es parte de mi conjunto de habilidades y este no fue mi primer rodeo, ni siquiera el quinto. La única diferencia era que antes siempre trabajábamos en equipo. Esta vez toda la planificación y ejecución recayó en mí. Dije que no te preocupes, Doris, la devolveré. Solo dígales a los pacientes que la clínica está cerrada indefinidamente y yo me encargaré del resto. El vuelo de Ujer fue a las 5:45 am. Se dirigía a Killeen, Texas. Esto me dio tiempo para hacer las llamadas necesarias. Quizás preguntes por qué volé a Killeen y no directamente a Palenque. Bueno, me tomaría casi 20 horas llegar a Palenque en avión, teniendo en cuenta todos los traslados y expectativas. No tenía un jet privado de lujo como el Dr. Kaskrenagolov. Al mismo tiempo, podría conducir de Killeen a Palenque en 24 horas. Por supuesto, esa no era la verdadera razón por la que conducía el automóvil. Necesitaba parar en Killeen para recoger algunos artículos necesarios. Fort Hood es la base de la 4ª División de Infantería y varios de mis camaradas estaban allí. Entonces, cuando salí de la seguridad hacia la clara mañana de Texas,
Dos miembros de la fraternidad me saludaron. Estaban ocupados mientras yo volaba. Nos dimos la mano pero no perdimos el tiempo. Rápidamente me escoltaron hasta el Ford Explorer que estaba estacionado con el motor en marcha en la acera. El conductor se bajó. También nos dimos la mano y conduje por la autopista US 281 hacia McAllen y Río Grande. Llegué a McAllen a las 10:00 p.m. La inspección en la frontera fue superficial. Claramente no sospechaba. Me veía militar, con un corte de pelo alto y apretado distintivo. Inspeccionaron rápidamente el automóvil y usaron los espejos. Luego me saludaron en mi camino. Todo lo que necesitaba estaba sujeto al marco del automóvil, irreconocible para el ojo común. Recogeré esto cuando llegue allí. El resto parecía equipo de cámara para turistas. Viajar a lo largo de la costa este de México fue desesperadamente rápido, por lo que en realidad tomó menos de 20 horas. Doris me mantuvo informado durante todo el viaje. Las dos personas que estaban con Eva permanecieron en el lugar del secuestro para entregar las demandas de rescate. Ninguno de los residentes de esa parte de la ciudad vio nada. Esto era lo esperado. Los grupos que cometen estos crímenes pueden ser muy cercanos y violentos con quienes vieron algo. Miembros del grupo de Eva dijeron que creían que era una pandilla local, pero que no sabían a dónde iban los secuestradores. El auto de Eve fue encontrado en un sitio arqueológico. Así que decidí empezar desde aquí. Llegué al estacionamiento de las instalaciones a las 4:00 p.m. del viernes. Caminé 300 yardas por un largo camino rodeado de árboles hasta el sitio mismo. El calor era insoportable y la jungla alrededor estaba llena de movimiento y sonidos. El ruido de los monos y pájaros era como sacado de una película de Tarzán. El sitio en sí era una atracción turística clásica de la UNESCO. Ruinas mayas muy bien conservadas. Estaba a una altura más alta que la jungla circundante, lo cual fue una suerte porque vi una de esas pirámides esteparias mayas tradicionales. A la derecha. El campo de visión desde su cima me habría permitido ver la jungla a kilómetros a la redonda. Supuse desde el principio que los secuestradores se irían a la selva desde donde dejaron al cardenal. Así que me llevé el sistema infrarrojo Flerteweti 20 con visión de futuro. Si hubiera alguna fuente de calor en la jungla circundante, la habría visto desde lo alto de esta pirámide. También tenía las gafas de visión nocturna militar Armasight N15 de tercera generación. Me permitirían navegar en la oscuridad. Era como mediodía con estas gafas. Y para mí, esta comparación era apropiada. Mi último equipo especial fue un Barrett M107. Un rifle de francotirador con un Leupold Mark 8 M5B, 2 jabones tácticos y supresor. Solo el gobierno tiene acceso a dicho equipo. Mis amigos me lo prestaron por un tiempo. Puedo colocar balas calibre 3661 gramos 50 en un espacio del tamaño de la palma de la mano a un cuarto de milla de distancia. Y nuestros mejores francotiradores pensaron que yo era un mal tirador. Podrían hacer lo mismo desde más de una milla de distancia. El ensamblaje de campo de las piezas M107 se ató al bastidor del SUV. De lo contrario, probablemente sospecharía si tratara de conducir a México con un rifle de francotirador de casi 5 metros en el asiento trasero. Por supuesto, no debería haber estado cerca del sitio arqueológico después del anochecer, así que reservé una habitación en el Hotel Margarita y Els Cabanas. Esperaba un alojamiento de tercera categoría, pero lo que obtuve fueron acogedoras casitas individuales entre los árboles de la selva tropical. Había algunas lagartijas pequeñas, pero no chinches, y era mucho más agradable y moderno de lo que esperaba. Más importante aún, logré conseguir la última casa para no tener que salir por la ventana del baño para entrar a la jungla. Todo tenía que estar oscuro y vacío antes de que pudiera comenzar mi viaje. He dormido unas 4 horas en las últimas 40 horas, y en los Rangers, aprendes a dormir cuando puedes. Así que puse la alarma para las 11:30 y dormí 4 horas más. A medianoche, estaba descansada y caminando con todo mi equipo,
dirigiéndome hacia el suroeste a través de la jungla. Apunté a las ruinas con gafas de visión nocturna. Era tan brillante como el día, por lo que moverse era relativamente fácil, excepto por toda la basura de la jungla, incluida una serpiente muy grande y aterradora. El sitio arqueológico en sí ha sido limpiado, así que para permanecer oculto, tuve que evitarlo por completo. No había refugio mientras subía a la cima de la pirámide, pero una vez que llegué a la cima, pude esconderme. Revisé el área inmediata con Flair. Ella no mostró nada, ni siquiera el guardia. Así que subí los estrechos escalones del Templo de las Inscripciones y encontré un lugar en la cima donde podía observar. Esperaba tener que estar de guardia toda la noche y posiblemente varias noches más, pero tan pronto como giré en el suelo, vi un gran punto caliente en una montaña volcánica a unas 10 millas al oeste. Brillaba en Flair como si estuviera celebrando el 5 de mayo. El pequeño fuego y los cuerpos generaban mucho calor, por lo que claramente era un campamento, aunque era completamente invisible a simple vista. Pensé, en serio, que estos tipos claramente no son cerebros criminales. Por supuesto, era negro como la noche, y la detección infrarroja podría ser algo que los colos desconocían. Tal vez ese era mi objetivo, tal vez nada. En ese momento, no lo sabía. Eran las 11:30 p.m. y tenía unas 7 horas antes del amanecer. Así que decidí caminar hasta allí y ver qué podía ver. En los años transcurridos desde que dejé los Rangers, nunca perdí mi condición física, por lo que 10 millas me llevaron un poco más de 2 horas y media. Tuve que subir la pendiente, pero cuando llegué allí, encontré repisas y me levanté por encima de mi objetivo. Deambulé hasta que encontré el lugar perfecto para el nido de un francotirador. Flair mostró una docena de fuentes de calor. 4 de ellos estaban borrosos en una especie de casa de hojalata improvisada. Las 8 fuentes de calor restantes se distribuyeron en un pequeño claro frente a la casa. La mayoría parecía estar dormida. Tenían un fuego que creaba un halo que oscurecía parte de la imagen infrarroja. Todavía estaba a un cuarto de milla de distancia, e incluso con la excelente resolución de mis gafas de visión nocturna, era imposible confirmar que se trataba de las personas adecuadas. Era importante confirmar que estos bastardos estaban reteniendo a Eve, porque si ese es el caso, iba a matarlos a todos. Dejé la flor y el pasador en la parte superior de la repisa y empujé el último cuarto de milla hacia mis objetivos. Llevaba un traje táctico reflectante negro, ajustado a la forma, hecho de nylon balístico con pasamontañas. Era invisible en la oscuridad, a menos que alguien estuviera parado a mi lado. Llevaba un cavar y una beretta M9. Estas eran mis armas de mano estándar. Y los Rangers. Y tenía bastante confianza con ellos. Cuando llegué al campamento, vi que 2 de los bandidos estaban de guardia, sirviendo como guardias. Fumaban y hablaban. Caminé por el claro, escuchando a uno de ellos decirle algo al otro. Ambos se rieron a carcajadas. Entonces el orador se levantó y entró en la casa. Hubo gritos. Fue una visión desagradable, pero confirmó mis sospechas. Fueron ellos. Solo esperaba no poder oír a Eve. Un par de gángsters, despertados por los sonidos sexuales del albergue, se levantaron y se dirigieron allí para unirse a la fila. Mientras tanto, regresé a mi nido de francotiradores lo más rápido posible. Además, yo era la última esperanza de Yves. Si me mataban, enterrarían todos nuestros cuerpos en un agujero en la selva tropical. Después de Eva habría sido sometida a horas de horror indescriptible. Quería ser enterrado junto a mi esposa, pero no de esta manera. De hecho, si tuviera suerte, y si ellos fueran lo suficientemente estúpidos, podría terminar el juego allí mismo. Pero primero tuve que domar al diablo que llevaba dentro. Necesitaba convencerme de que lo que estaba haciendo era justo. Soy un soldado. He matado muchas veces, pero siempre fue en medio de la batalla. Nunca es fácil, pero es algo que se puede hacer por las razones correctas. Sin embargo, se necesitan nervios de acero para dispararle a una persona dormida. No hay honor en esto, no hay coraje.
Es solo una ejecución, eso es todo. Me dije a mí mismo que simplemente estaba eliminando las barreras entre mi amada y yo, y que no tenía piedad de mis metas. Fueron sus acciones las que llevaron la muerte a su puerta. Yo era solo un artista, aquí para llevar a cabo el pago inevitable. Además, estaba especialmente amargado con estos hombres porque estaba seguro de que uno de ellos ya se había acostado con mi esposa. El infierno ha comenzado. Maté a los criminales, y gracias a Dios la mujer de la que se burlaban era ingenua. Todavía estaba en mi traje táctico ajustado con pasamontañas y gafas de visión nocturna cuando entré por la puerta de la casa. 4 personas asustadas debieron pensar que habían sido capturadas por marcianos. Eva estaba viva. Podía verlos a todos muy claramente, mientras que ellos solo podían ver una sombra fantasmal. Mi primer pensamiento fue atropellar y abrazar a Eve, pero quería darle un segundo para calmarse. Así que me paré justo a su lado y le dije en el tono más suave y relajante que pude, «Está bien, cariño. Los malos están muertos». Hubo una pausa embarazada, y Eva me miró con sorpresa. En su cara. Ella dijo con voz tímida y esperanzada, «Jonathan», yo dije, «Sí, mi amor. Estoy aquí para llevarte a casa». Serví con muchos hombres valientes en mi ejército, pero mi esposa, mi portadora de escudos vikingos, me ha demostrado que es la persona más valiente que he conocido. Fue secuestrada, pero eso no le impidió decir, en un tono sorprendentemente tranquilo e irónico, ¿qué te llevó tanto tiempo? Me reí. Así es como siempre nos burlábamos el uno del otro. Y dada la situación, fue un gesto increíblemente valiente e íntimo. Había 3 mujeres y un hombre en la casa. El hombre era médico. La mujer que fue intimidada era una de las enfermeras subalternas, reducida al estado de una persona rota. La otra mujer también era joven y bastante guapa. 8 matones mexicanos aparentemente estaban planeando una fiesta. No lamenté su cruel muerte en lo más mínimo. Corté las cuerdas que ataban a Eva con la barra y susurré, «Salgamos afuera». Realmente no necesitaba el susurro. El médico hizo ruidos increíbles, gritó y suplicó piedad. Entendí que temía por su vida, pero esta era una visión particularmente cobarde. Casi me acerqué a él para regodearme, pero sabía que tenía que desaparecer sin dejar rastro. Ayudé a Eva a levantarse. Ella tenía mucho dolor. Parte de eso fue simplemente porque había estado atada durante mucho tiempo. Ni siquiera quería pensar en otras razones. Tuve que guiarla porque ella no podía ver nada. Ser guiado ciegamente en la oscuridad total puede dar miedo a una persona común, pero mi esposa era tan valiente como hermosa. Cuando la llevé a la luz del fuego, me quité el pasamontañas y las gafas de visión nocturna. Ella puso sus brazos alrededor de mi cuello, se presionó contra mí y comenzó a sollozar. Dios, Jonathan, ¿cómo nos encontraste? ¿Dónde están las personas que nos retuvieron? Su cuerpo tembló desde el inicio del shock. Dije con satisfacción que lo sacan de la ecuación para siempre. Ahora necesitas ser un poco más valiente o me meteré en un gran problema. Esto la devolvió rápidamente a un estado más normal. Estaba sucia, su cabello dorado estaba enmarañado y vestía sus pantalones cortos y botas de senderismo habituales. Dije que acabo de ejecutar a 8 mexicanos, aunque era para salvar a 4 estadounidenses. Soy civil y las autoridades considerarán mis acciones como un linchamiento, por lo que nadie debería averiguar quién lo hizo. Te dejaré un cuchillo y una pistola. Saqué la M9 y se la entregué primero a la empuñadura. Él era impersonal de antemano, y Eva era buena con las pistolas. Luego agregué, tú tendrás que sacar a los otros 3 de aquí. Hay un pequeño camino agrícola a 1,5 millas al este. Señalé hacia el este. Mi voz tembló de emoción cuando dije, sé que puedes hacerlo, mi valiente esposa. Cuando amaneció, todavía estaba en la selva tropical. Pasé por el sitio arqueológico, pero todavía estaba a media milla del resort. Podría sospechar un poco si alguien me viera caminando por la carretera con equipo táctico negro,
un rifle de francotirador y una mochila llena de equipo eléctrico de combate avanzado. Así que caminé con cuidado, tratando de no llamar la atención. Me metí en mi cabaña mientras los aldeanos se reunían a desayunar. 15 minutos después, salí hacia ellos. Vestida con bermudas a cuadros y una camisa hawaiana brillante con un sombrero panamá barato. Quería parecer el turista más grande de todo el estado de Chiapas. No quería que nadie me asociara con un acosador nocturno. Después del desayuno, anuncié en voz alta que iba a mirar todas esas antigüedades en la colina. Mi objetivo era crear la impresión de que no sabía absolutamente nada. Las noticias viajan rápido en México, al igual que en la pequeña ciudad de Wisconsin. Todo el mundo en el sitio arqueológico estaba discutiendo esto cuando llegué, desde ancianas vendiendo recuerdos hasta guías turísticos. Se rumorea que un agricultor que caminaba por la carretera hacia el Naranjo se encontró con un grupo de estadounidenses demacrados y sucios. Le contaron una historia fantástica sobre cómo todos sus captores murieron a manos de una criatura de ojos morados. Los lugareños no podían entender cómo una criatura podía matar a 8 tipos duros tan fácilmente. Por lo tanto, estaban listos para creer los rumores de una invasión alienígena. Dijeron que la líder del grupo de prisioneros era una mujer estadounidense decidida con un cuchillo y una pistola. Ella dijo que le quitó el arma a uno de sus captores muertos. Pensé, bien hecho, Eva. Los 4 prisioneros estaban siendo preparados para ser transportados a Bethesda. Solo como precaución. El Departamento de Estado los interrogó, pero ninguno de ellos vio nada más que una criatura con ojos. Naturalmente, las autoridades rechazaron de inmediato esta historia, pero aún no tenían una explicación mejor. Esta fue una noticia sensacional, ya que los prisioneros formaban parte de un equipo médico humanitario. El gobierno mexicano negó las acciones de unos pocos criminales. El gobierno de los Estados Unidos estaba revisando todas sus políticas de asistencia humanitaria. En resumen, era solo un simple lío burocrático que no significaba nada. Conduje lentamente de regreso a Quilín. Algunos artículos adicionales se adjuntaron debajo de mi Explorer. Les entregué las llaves a mis hermanos, nos dimos la mano y volé de regreso a Auger. Recogí mi automóvil en el lote de almacenamiento a largo plazo y regresé a tratar a los pacientes en la clínica el lunes por la mañana. Fueron unas vacaciones cortas y relajantes de 4 días. Al menos esa era mi historia, y me apegué a ella. Mientras tanto, Doris estaba con Eva en Bethesda. No la visité mientras estuvo allí. Mi excusa era administrar nuestra clínica. Ambas mujeres sabían la verdadera razón por la que no podía llamar la atención sobre mí misma. Si la prensa supiera que yo era un antiguo guardabosques, podrían cavar más profundo y encontrar 8 cuerpos. No podía permitirlo. Los médicos de Bethesda descubrieron que Eve gozaba de una salud notablemente buena, tanto física como mentalmente. No encontré esto sorprendente. Eva siempre ha sido una mujer muy fuerte, capaz de tomar e implementar decisiones inteligentes en su vida. A veces pasa una mierda. La verdadera medida de la resiliencia de una persona es lo que sucede después. Sabía que mi Eva no permitiría que las acciones de estos 8 bastardos de la vida baja le hicieran esto. Eso no significaba que ella estuviera negando lo sucedido. Ella sabía perfectamente bien lo que le habían hecho. Pero tenía demasiada fuerza interior e integridad espiritual para dejar que eso dictara su futuro. En cambio, tomó la decisión consciente de seguir viviendo. Con inquebrantable coraje, la esperé en nuestra acogedora casa. Cuando regresó a Wisconsin, la mujer frente a mí caminó por su propio valle personal de muerte y salió al otro lado, resistente y triunfante. He conocido chicos que han sufrido abusos, tiroteos, bombardeos o explosiones similares. Siempre tenían una mirada inquietante. Eve no tenía eso. Ella ha pasado por cosas mucho peores. Pero parecía tranquila, pacífica e irradiaba belleza. Su nivel de valentía merecía una medalla. Cerró la puerta y se apoyó contra ella.
Miró a su alrededor como si disfrutara de un refugio seguro después de una tormenta particularmente violenta. Me quedé allí mientras ella ponía sus emociones en orden. Luego corrió hacia mí, me abrazó y me abrazó con fuerza como si nunca quisiera soltarme. Bajé la vista a su rostro manchado de lágrimas y nos besamos por primera vez desde que pasamos por todo este sufrimiento. Dije, bienvenido a casa, mi amor. Ella respondió. Dios mío, Jonathan, nunca pensé que te volvería a ver. Por supuesto que ella leyó mi mente. Ella dijo desde allí, desde el área de mi pecho. ¿El hecho de que mataras a esas personas te ha cambiado? Me reí y dije que no eran humanos. Estos eran animales delirantes sabiendo lo que probablemente te hicieron. Me encantó cada segundo, dijo con sabiduría en cada sílaba. Yo siento lo mismo. En lo que a mí respecta, nuestro amor permanece puro e intacto. Lo que sea que le hicieran a mi cuerpo, no me tocaban. Estaba protegida dentro de mí por mi amor por ti y nuestra vida juntos. Cada segundo de este terrible momento me escondí detrás de los muros impenetrables de este compromiso. Nunca permitiría que estas viles criaturas mancharan el alma que te di. Miré sus increíbles ojos azules helados. Me miraron con profunda añoranza. De hecho, pregunté en voz alta, ¿estás seguro de esto? Dijo con una amorosa ironía en su voz. Nunca he tenido más confianza en mi vida. Necesito quemar esta experiencia de mí y tú eres la única persona que puede hacerlo. Así que vayamos a terapia. Ella no estaba bromeando. Hicimos el amor. Luego abrió un ojo y me miró. Era como un lago Carlien, profundo y sin fondo. Ella dijo con profunda emoción en su voz. Gracias, querida. Nuestro amor fue la única razón por la que sobreviví a este infierno. Hicimos el amor todo el fin de semana. Le dije a Eva que estaba lista para hablar de lo que quisiera, pero ella dijo que no había nada de qué hablar. En lo que a ella respecta, todo este terrible suceso sucedió en un universo lejano y olvidado. Ella estaba donde pertenecía, donde siempre quiso estar, y eso era todo lo que le importaba. Doris vino con la fiesta dominical habitual y pasamos todo el domingo rodeados de un ambiente de alegría familiar. Cuando nos fuimos a la cama, dije, tu madre me contó tus problemas con Williams. Ella se veía triste y dijo, me ocuparé de esto mañana por la mañana. El repelmente nunca me tocó, pero si tengo éxito, este saco de mierda engreído nunca volverá a practicar medicina, dije en voz baja, deberías habérmelo dicho. Ella pareció genuinamente sorprendida y dijo, ¿y qué? Para que lo mates. Te amo demasiado como para encerrarte de por vida. Y sabía que eso es exactamente lo que pasaría si te lo dijera. Ella tenía razón. No sería una vista bonita. Luego se puso seria, y cuando él nos dio este viaje, estaba reuniendo pruebas para presentar una denuncia de acoso sexual. Sabía que él solo quería estar a solas conmigo para poder trabajar en mí. El bastardo presumido realmente piensa que todas las mujeres que conoce quieren acostarse con él. Ella se rió burlonamente y agregó, como si eso alguna vez sucediera. Ni siquiera se dio cuenta de que mi teléfono estaba grabando sus oraciones todo el tiempo. ¡Wow! Enviaría una carta de agradecimiento a los muchachos que golpearon sistemática y brutalmente a este bastardo, pero desafortunadamente todos estaban muertos. Entonces ella sonrió astutamente. Y el hecho de que estuviera en peligro debido a sus maquinaciones es solo la punta de toda la montaña de mierda. No solo voy a presentar una queja. También demandaré a la Clínica Mayo por negligencia por permitir que un mujeriego como el supervise a cualquier mujer. Cuando termine, nuestras vidas serán las mismas que antes de que él viniera. Hice una nota mental para nunca contactar a mi amada esposa. Ella era un poco más feroz que mamá oso, al menos en lo que respecta a las personas que amaba. De hecho, se parecía mucho a su madre, Doris. Apagué la luz y nos acostamos debajo de la manta, acurrucados uno al lado del otro, solo nosotros dos.
La Clínica Mayo estaba tan ansiosa por resolver la queja de Eve que envió un equipo de los mejores abogados para negociar. Sabían cómo estaban configurados. Obviamente, el médico tuvo incidentes similares previos en Rochester, por lo que fue enviado a las selvas de Wisconsin. El hecho de que Eve hubiera registrado evidencia de acoso sexual en la clínica era malo, pero también tenía evidencia de que había sido atacada y posiblemente asesinada debido a las maquinaciones del médico. Esto los desesperó por silenciar todo, por lo que ofrecieron millones. Nos negamos. Todo lo que queríamos era recuperar nuestra vida sencilla. Por ello, hemos accedido a su férreo compromiso de garantizar nuestra independencia profesional dentro de los mínimos exigidos por la ley. Luego volvimos a la práctica de atención primaria. Naturalmente, la Asociación Médica Estadounidense no estaba contenta con un médico. Se necesita mucho para revocar una licencia, pero hicieron todo lo posible. También dejaron en claro que cualquier error adicional aseguraría que practicara la medicina en algún lugar como Uruguay, porque no tendría licencia en los Estados Unidos. Por supuesto, la Clínica Mayo lo despidió. También hicieron todo lo posible para difundir la conciencia de sus problemas a la comunidad médica. Lo último que se supo fue que trabajaba en una clínica en Nome, Alaska. Han pasado 7 meses. Cada día estaba lleno de amor y trabajo satisfactorio. Luego, en enero, a los 39 años, Eva anunció que estaba embarazada. Ella estaba encantada. Le recordé lo que dijeron los médicos. Ella dijo que durante los exámenes ginecológicos, los médicos y Bethesda diagnosticaron su condición y la corrigieron con puntos de sutura microquirúrgicos. Eva me dijo que su principal preocupación era que las renovaciones evitaran que quedara embarazada. Pero como ella ya estaba embarazada, era un punto discutible. Podríamos esperar un evento alegre en 6 meses. Eva quería tanto un hijo que pasó los últimos 2 meses en la cama. Toda la ciudad había estado observando los eventos de las últimas semanas más de cerca que los eventos en Lambeau Field, lo que debería darte una idea de lo importante que era el atraque para todas estas personas de buen corazón. Doris estaba omnipresente, alimentando, instruyendo y esponjando las almohadas de Eva. Estábamos lo suficientemente cerca de nuestra fecha natural de parto que los médicos de Madison decidieron inducir el parto. La noche anterior, una caravana de automóviles nos acompañó por la US 90 hasta el hospital de la Universidad de Wisconsin. Toda la ciudad quería estar allí cuando sucediera el feliz evento. Estuve con Eva durante todo el parto. Puede que tenga 39 años, pero tenía la fuerza y la energía de una mujer mucho más joven. El pequeño Brooklyn nació a las 2:19 p.m. en un hermoso día de octubre. El sol del exterior iluminaba literalmente la sala de maternidad con una luz dorada. Parecía que solo faltaban las trompetas del cielo. Brookie protestó en voz alta por su trato mientras la colocaban sobre la mesa para que la limpiaran. Así que fui a hablar con ella. Dije que me gustaría presentarme. Mi pequeña querida, soy tu papá y tu felicidad será mi meta por el resto de mi vida. Mi princesita dejó de llorar y enfocó sus brillantes ojos azules en mí. Era una apariencia sorprendentemente normal para alguien que solo había estado en este mundo durante 5 minutos. Luego cogió el dedo que le tendí. Ella lo agarró con su pequeña mano, lo sostuvo y me miró en silencio. Puede que haya reconocido mi voz por todas las veces que le hablé en el útero, o puede que haya sido solo un reflejo. Sin embargo, este simple acto ha fortalecido el vínculo entre mí, mi esposa y mi hijo que solo un esposo y un padre pueden entender. Supe entonces y allí que todo valía la pena. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Era una apariencia sorprendentemente normal para alguien que solo había estado en este mundo durante 5 minutos. Luego cogió el dedo que le tendí. Ella lo agarró con su pequeña amante.